Cordial saludo, estudiantes del curso Pensamiento Lógico Matemático. Primero desear que se encuentren pues todos muy bien, que por favor nos estemos cuidando mucho, que esta es una situación en la que de verdad nosotros los colombianos pues mostramos la fortaleza y la disciplina. En este momento se llama disciplina a poder cuidarnos de la mejor manera y cuidar a los demás. Mientras tanto, nosotros podemos ir trabajando en nuestra actividad 3. Realmente los estudiantes se predisponen a este tema siendo esto como las matemáticas. Es una fundamentación que se aplica y que sencillamente sea una respuesta exacta. Entonces, para poder entrar en el tema correspondiente a la unidad 3, ¿qué es inferencia lógica? Entonces es importante saber que una inferencia se entiende por inferencia lógica a un razonamiento, ¿cierto? Con el que a partir de unas premisas, si ustedes se dan cuenta en cada uno de sus ejercicios, en el ejercicio 3 de la actividad 3, les dan un conjunto de premisas, ¿cierto? Y que van a obtener pues un resultado o una conclusión. Ahí es donde vamos a verificar que esa conclusión sea verdadera, porque para poder aplicar las leyes de inferencia, por eso es necesario que en ese argumento nosotros obtengamos una tautología. Si no es tautología, nosotros no podemos aplicar las leyes de inferencia. ¿Pero qué es una regla de inferencia? Pues es un razonamiento verdadero. ¿Qué es lo que vamos a hacer? A validar la verdad de esa conclusión a partir de esas premisas verdaderas. Entendamos que si las premisas son verdaderas, la conclusión también será verdadera, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que realmente debemos hacer? Los ejercicios que cada uno de ustedes tienen, entonces, lo primero que debemos diferenciar, todas estas premisas están separadas por estos conectores que nosotros ya sabíamos que eran los conectores lógicos llamados conjunción, ¿cierto? Y aquí ustedes se dan cuenta que hay unas llaves grandes que encierran todo esto. Esto se llama un antecedente, ¿cierto? Un antecedente. Y esto se llama un consecuente o conclusión, ¿no? Que es lo que nosotros vamos a verificar. Entonces, a esta la llamamos la premisa 1, a todo lo que esté separado por el conector I, la premisa 2 y la premisa 3, ¿cierto? Y esta nuestra conclusión. Entonces, ¿en qué consisten esas leyes de inferencia? Que nosotros vamos a ver qué leyes aplicamos, ¿cierto? En nuestras premisas para obtener esta conclusión, para demostrar que eso se puede. Entonces, ¿qué es lo primero que nosotros hacemos? Las organizamos de manera vertical. Les damos su nombre, premisa 1, premisa 2, premisa 3. Lo mismo en este, premisa 1, premisa 2, premisa 3, aquí vemos que hay una premisa 4, o sea, este ejercicio tiene 4 premisas. ¿Y esto qué es? Mi conclusión. Los organizamos de manera vertical, ¿listo? Entonces, digamos que esa es como la explicación. Para el ejercicio C y para el ejercicio E, D y E igual. Esta va a ser mi premisa 1, mi premisa 2, mi premisa 3, mi conclusión. Mi premisa 1, mi premisa 2, mi premisa 3, mi conclusión. Igual acá, entonces veamos, esta es mi premisa 1, lo que esté separado por los conectores. Ya sé que tengo premisa 2 y premisa 3 y premisa 4, ¿cierto? Y tengo mi conclusión. Entonces, a partir de ahí, nosotros sabemos que lo primero que debemos hacer es organizarlas, darles su nombre y organizarlas en forma vertical. Hasta ahí está claro. Pero, ¿qué debemos saber?
las leyes de inferencia. Nosotros para poder abordar esta actividad necesitamos conocer las leyes de inferencia. Entonces, rápidamente les voy a explicar las leyes de inferencia en este video y en el siguiente video les voy a explicar un ejercicio completo de tal manera que no haya disculpa para que ninguno de ustedes estudiantes, aquellos que tengan internet, aquellos que no tengan, aquellos que tengan inconvenientes en una nochecita lo hacen rápidamente, nos queda una semana, entonces yo sé que todos lo podemos lograr, todos podemos fundamentar para poder obtener el compromiso a lo que se adquirió, o sea, que cada uno de ustedes adquirieron el día que se matricularon, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tratar de estudiar la mayoría de reglas de inferencia, digamos, las más sencillas. Pero para eso nosotros necesitamos, o sea, es algo que ya está establecido, es una tabla que está establecida, que nosotros sencillamente tenemos es que saber cómo se interpreta. Entonces está el ponendo pones, que es una sigla de PPP, está el tolendo tollens, está el silogismo hipotético, está el tolendo ponens, la doble disyunción, la adjunción y la simplificación. Entonces, nosotros no tenemos que aprendernos esto de memoria, nosotros tenemos es que saberlo interpretar en la tabla, tener la tabla muy a la mano y saber de qué se trata esto, ¿cierto? Tener claro el concepto. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? Entonces nosotros lo que vamos a hacer es mediante esas tablas, eso que les acabo de mostrar, vamos a buscar cuáles se podrían aplicar aquí para nosotros llegar a demostrar esta conclusión y esta conclusión. ¿Listo? Entonces, para eso primero tenemos que conocer las reglas, tenemos que fundamentar. Una primera regla, entonces vamos a ver cuál es la primera regla. Vamos a ver el tolendo tollens. Entonces la designamos como TTT, ¿cierto? ¿En qué consiste el tolendo tollens? El tolendo tollens nos dice que si tenemos un condicional, me perdonan la letra porque esto es con mouse, tenemos un condicional y en la premisa 1, por ejemplo, y en la premisa 2 tenemos una premisa cualquiera, o sea, para aplicar el tolendo tollens necesitamos una premisa cualquiera que sea la negación del consecuente de ese condicional. Es importantísimo que se fundamente que uno es el antecedente y el otro es el consecuente cuando tenemos un condicional. Sencillamente, concluimos la negación del antecedente. O sea, si aplicamos esta regla del tolendo tollens, nosotros vamos a conseguir la negación de ese antecedente, ¿cierto? Ahora, vamos a hacer, si ese es el tolendo tollens, ahora el ponendo ponens. ¿En qué consiste el ponendo ponens? Tenemos una premisa, otra premisa, ¿cierto? Y la primera premisa es otra vez un condicional, ¿cierto? P entonces Q. Y tenemos una proposición simple que es el antecedente de ese condicional. ¿Qué concluimos nosotros? El consecuente. De eso se radica el ponendo pones. Ahora, el tolendo pones, ya no tenemos un condicional, tenemos dos proposiciones en disyunción, ¿cierto? Si en una premisa nosotros tenemos dos proposiciones en disyunción y en la otra tenemos la negación de cualquiera de esas dos, ¿qué concluimos nosotros? La otra. Si ustedes van a su tabla, van a poder ver que eso se cumple exactamente. En ese caso, si tuviéramos P, entonces P o Q, perdón, P o Q. Y ya no negamos a, si no tenemos negada a P, ¿qué concluimos? Concluimos a Q. Hay unos ejercicios que se obtienen muy fácilmente porque tenemos completamente las tres premisas exactas. Entonces, por ejemplo, el silogismo hipotético. ¿De qué se trata el silogismo hipotético? No recuerdo. Tenemos un condicional, P entonces Q, ¿cierto? Y tenemos otro condicional donde el antecedente es el consecuente del anterior, ¿cierto? ¿Qué concluimos? Entonces concluimos el antecedente del primero y el consecuente del segundo. Solo es interpretarla, no se la tienen que aprender de memoria.
Hay una regla que se llama el silogismo disyuntivo, ¿cierto? ¿De qué se trata el silogismo disyuntivo? Vamos a ver el silogismo disyuntivo con, eh, perdón, esta es la simplificación disyuntiva y este es el silogismo disyuntivo. Bien, son muy parecidas. ¿De qué se trata la simplificación disyuntiva? Entonces, tenemos dos proposiciones en disyunción. O sea, para poderla aplicar necesitamos tres premisas. Todas las anteriores reglas que les mostré se tienen dos premisas, ¿cierto? Pero para poder aplicar el silogismo disyuntivo, perdón, la simplificación disyuntiva y el silogismo disyuntivo necesitamos tres premisas. Entonces, tenemos dos proposiciones en disyunción y tenemos un condicional con una primera proposición de ellas, ¿cierto? O sea, una proposición de esas que están en disyunción es el antecedente de un condicional y la otra proposición es el antecedente del otro, pero las dos concluyen lo mismo. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Si yo tengo esas tres premisas, yo concluyo R. ¿Listo? Y si yo tengo dos proposiciones en disyunción y una de ellas es el antecedente de un condicional y la otra es el antecedente de otro condicional, pero no concluyen lo mismo. ¿Yo qué concluyo si aplico esa regla? Entonces voy a concluir los consecuentes en disyunción. Y así sucesivamente, cada regla tiene su función. Entonces también está, por ejemplo, la doble negación. Nosotros sí tenemos no P, ¿cierto? Pero necesitamos a P, pues sencillamente nosotros aplicamos la doble negación y nos queda P. O sea, estos son artificios, por eso esto se llama pensamiento lógico matemático, porque ustedes van a poder aplicar las reglas como quieran, como mejor les convenga. Unas se pueden salir en pasitos más largos y otras en más cortos. Está la más importante, digamos, que siempre que ustedes vean dos proposiciones de esta manera, una premisa de esta manera, sí, si tienen esa premisa, por ejemplo, premisa 1, tienen S y P. Entonces, la primera regla que deben aplicar es la simplificación. ¿Qué es la simplificación? Les permite obtener S separada de P. Entonces, S aplicando la simplificación. ¿En dónde? En P1. O pueden obtener la premisa 3 a P igual, aplicando simplificación en P1. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, todas estas reglas, leyes de inferencia como el Toledo-Tollens, el Polendo-Ponens, el Toledo-Ponens, necesitan una proposición simple. ¿Se dan cuenta? Para poder operar. Entonces, si nosotros tenemos una premisa de esta forma, lo primero que debemos es separarlas, pues para poder aplicar las otras leyes, ¿cierto? Lo principal, digamos, se aplica una sola vez, se toma la premisa una sola vez. En el siguiente video vamos a ver cómo se hace. Aquí lo que quería era fundamentar en las leyes de inferencia, que las entiendan, que las comprendan, no se las tienen que aprender, solo es interpretar una tabla, es algo muy, muy sencillo. Están las leyes de Morgan. ¿En qué consisten las leyes de Morgan? Que, por ejemplo, si nosotros tenemos una conjunción, si tenemos a P y Q, ¿cierto? Negada. Esto es equivalente, el símbolo de la equivalencia es este, equivale a tener no P y cambia la operación ya no en conjunción, sino en disyunción. Y de la misma forma, si tenemos a P o Q, ¿cierto? Esto es equivalente a tener no Q
en conjunción con NOPE. Entonces, así sucesivamente las van a encontrar todas en una tabla, solo es que se familiaricen con ellas y revisen su lenguaje simbólico. En el siguiente video les voy a explicar todo el proceso. Ánimo y bendiciones.